lo de la Ley de Seguridad Interior. Emilio, te saludo con gusto, el director de Observatorio por la Seguridad en Sonora, quien emitió ahí un calificativo fuerte, dice senadores golpistas, de plano así, a ver a qué te refieres, mi estimado, ¿estás por allá en México o estás aquí en Sonora sobre la ley de seguridad? Aquí estamos en Sonora, Luis Alberto, pero pues como sabes, el Observatorio de Sonora forma parte del colectivo Seguridad Sin Guerra. La semana pasada estuvimos allá en la Cámara de Senadores, la cual pues la tenían bloqueada a miembros de sociedad civil, a todos los alrededores. Y pues como dijo el maestro Ernesto López Portillo, fundador de INCIDE, ¿no? No nos va a alcanzar la vida para arrepentirnos si entregamos el control de la seguridad pública a los militares, ¿no? Y todo indica que desafortunadamente ese es el camino. Es una tristeza, es muy lamentable el que no se escuchen las voces, y no nomás de organizaciones civiles, las voces de expertos que tienen años en el tema, las voces de Naciones Unidas, las voces de más de 7 relatores, las voces de jueces de muchas partes del mundo, al decir lo que está evidenciado científicamente y empíricamente, que es que la militarización no es la vía para tener mejor seguridad pública y sobre todo mejor seguridad ciudadana, ¿no? No es la vía, definitivamente. Hace apenas un par de meses, bueno, el mes pasado, analizamos en tu programa el índice de desarrollo policial, el INDEPOL, el estudio que hizo Causa en Común, y veíamos cómo ninguna autoridad local cumplía con el mínimo de la ley de seguridad pública, es decir, no cumplían con el tema de desarrollo policial, ¿no? Entonces, no terminamos un tema, Luis Alberto, en México, lo dejamos a medias y ya queremos pasar a otro tema, siempre las excusas y justificaciones de los senadores o de los diputados diciendo, no, pues asumimos el costo político, es que teníamos que hacerlo por México, pero no escuchan, Luis Alberto. Fue precisamente la semana pasada mencionaron que habían escuchado las voces de sociedad civil, y déjame decirte que no es cierto. Después las escucharon, estuvo la doctora María Elena Morera de Causa en Común, creo que fue el día 6, 7, por ahí, estuvieron en el Senado, y después de que hablara el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que hablaban otros expertos en el tema, terminan diciendo en ese entonces en la Cámara de Diputados, bueno, pues sí, los escuchamos, gracias, pero pues hay que documentarse en el tema, ¿no? Eso es una aberración, es una simulación lo que está ocurriendo en las cámaras, y yo creo que hay que cobrarle las facturas a todos esos políticos que después van a pedir el voto en esto que están haciendo, ¿no? Es decir, tan grave es el panorama entonces, Manuel Emilio, se le da entonces ese control, ese garrote al ejército para actuar sin control, es decir, ¿cómo lo interpretas tú que pudiera actuar el ejército? Así es, lo pondremos en términos lisos y llanos, ¿no? La discusión, hay muchos artículos que nos dijeron ahora en la Cámara de Senadores de que supuestamente, mira, ya lo modificamos, que es puro maquillaje el que hicieron, no es un cambio profundo, además no hay un retiro paulatino de las Fuerzas Armadas. Ya van 4 presidentes que nos mienten diciendo que las Fuerzas Armadas, desde Ernesto Zedillo, que manda al ejército a las calles en labores de seguridad pública, hay que decirlo, porque tiene más de 20 años en otro tipo de labores como de narcotráfico, etcétera, pero fue con Ernesto Zedillo que los primeros pasos, la primera parte cuando va al ejército a hacer tareas de seguridad pública en algunas regiones del país, y nos han dicho que el retiro que será temporal, ¿no? Será temporal, ya llevamos 4 presidentes, no ha sido así. ¿Y por qué? Y lo pondré en términos lisos y llanos, en términos del entendimiento. El ejército no va a rendir cuentas, el ejército al único que le va a rendir cuentas en sus labores de seguridad pública o de seguridad interior, que ahí también hay otro debate de ambigüedades, de términos, pero bueno, le va a rendir cuentas al presidente, la información va a ser clasificada, y lo único que se va a dar a conocer es un reporte que se va a enviar a través del secretario de Gobernación al Congreso, ¿no? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que es una especie de policía militar a las órdenes del que esté en el Poder Ejecutivo, a las órdenes del presidente,
así es lo más grave, además de otros artículos más como las labores de investigación o las labores supliendo a la autoridad civil, la discrecionalidad del uso, es decir, no necesariamente un gobernador tiene que pedir el ejército, el presidente puede hacer uso y mandarlo si así lo desea. Entonces te digo, es un tema que entonces, ¿cuál es el apuro? En el 2015 el general Cienfuegos, y estoy de acuerdo con una declaración que dio en el 2015 diciendo que ellos no estaban preparados para esto, refiriéndose a las labores de seguridad. Fue una entrevista, recuerdo, muy polémica, que de hecho está ahí en YouTube, donde decía que ellos estaban ahí porque les ordenaban. Entonces, no entendemos ese contrasentido de que por una parte la misma máxima autoridad de la Secretaría de la Defensa dice que ellos no están para esas labores, y por otra parte el gobierno, PRI, llámese PRI, y los prianes famosos, quieran y estén apurados porque salga una ley antes de que se acabe el año, ¿no? Que se abra la discusión. No ha habido discusión con sociedad civil, la realidad, nomás ahora en las últimas que dijo el presidente, se escuchó, pero ahora sí que oyeron, pero no escucharon, ni estar haciendo caso a más de 7 relatores que han estado en Naciones Unidas, y todas las evidencias, volvemos a lo mismo, de estudios de muchos años, de que definitivamente, ahora, no es que digamos, no que el estar en contra de una ley de seguridad interior no significa que estemos en contra del ejército, hay que decirlo, ¿no? O sea, no significa eso. Lo que sí es que no hay un plan para el retiro paulatino de las Fuerzas Armadas a los cuarteles, de los lugares donde están, y la otra es que para los gobernantes pues resulta muy cómodo siempre estarle echando la bolita a los gobiernos federales, cuando desde los locales, como también está documentado, se tienen que resolver los problemas. Insisto, por último, para cerrar, es decir, entonces el ejército asume funciones de policía. O sea, si quiere entrar a un pleito de pandillas, va y lo sofoca, por ejemplo. Ya no es la policía municipal, por ejemplo, ya no, o rebasa y puede hacerlo como si fuera policía municipal. Así es, dentro de todas las ambigüedades que quedaron en la ley y de lo que todo lo que le han hecho, lo que le han movido, los términos, el que es esta palabra, el que es el otro, pues definitivamente vamos para allá, ¿no? O sea, la respuesta es sí, es muy lamentable, es algo que quieren hacerlo evidentemente antes de eso, pero también pues desde el colectivo de Seguridad Sin Guerra, pues ya se veía venir. Vaya, el martes pasado que estuvimos allá impidiendo, vaya, que se hiciera, que se escucharan las voces, ya se tenía pensado que el PRI se iba a imponer, evidentemente, ¿no?, en esto. Entonces ya se tiene pensado, ahorita pues va a pasar a la Cámara de Diputados, es evidente que su aprobación con los diputados priistas, y lo que sigue pues es ir a las demandas a los tribunales nacionales e internacionales, porque aunado a todo esto es una ley inconstitucional, ¿no? Entonces yo creo que lo que sigue que es la demanda en los tribunales nacionales e internacionales. Muy bien, pues te agradezco mucho, Emilio, por tu interpretación, y veremos qué es lo que, pues el curso del debate, porque ahora todavía faltaría la Cámara Baja. Así es, Luis Alberto. Un saludo y que tengan buen día. Gracias, igualmente.